Buenas tardes, yo soy Maya de la Universidad de las Islas Baleares y bueno, voy a continuar con la presentación de esta comunicación. Vamos a hablar un poco de lo que son los índices de abandono temprano y para ello vamos a empezar definiendo en qué consiste un poco este fenómeno. Concretamente nos basamos en la definición de la Comisión Europea, que define el abandono temprano, el ATEF, el abandono temprano, la educación y la formación, como todas aquellas situaciones que llevan a los estudiantes y las estudiantes a poder abandonar la educación o la formación sin haber completado la educación secundaria superior y por tanto sin el correspondiente certificado. Para el cálculo del índice del abandono temprano de la TEF, concretamente nos basamos en el número de personas inscritas en la encuesta de población activa que tiene de 18 a 24 años, que han alcanzado como máximo la educación secundaria inferior y que no están cursando ningún tipo de educación o formación en las últimas 4 semanas antes de la encuesta. Vamos a ver un poco los números y los índices del abandono temprano en España y en las Islas Baleares. Como podemos ver en esta gráfica, vemos una comparativa de los datos de España y Baleares, en verde los datos de España y en amarillo los datos de las Islas Baleares, y una comparativa con la media de la Unión Europea. Vemos como desde 2013 tenemos una tendencia positiva y hay una reducción de los índices, ¿no? Desde un 23% en el caso de España hasta un 13% en el 2023, y igualmente en Baleares, que baja de un 29 a un 18, pero todavía nos encontramos muy por encima de la media de la Unión Europea, que vemos que está marcada en azul. Y igualmente nos encontramos con un objetivo en mente, que es el objetivo del 2030, marcado por la Estrategia Europea de Educación, en el que está establecido que deberíamos llegar a un 9% de abandono. Por tanto, vemos que esta tendencia es positiva, pero queda todavía un largo camino por recorrer. The factors that influence these dropout rates are complex, encompassing individual, social, and contextual aspects. There are a multitude of different social and interrelated factors, such as lack of personal and parent skill, lack of interest and motivation among students, lack of information, lack of detention, and the demands of compulsory secondary education. It could be also the lack of educational supervision and barriers in communication with the young people. So, inclusive and participatory teaching, cultural recognition, confidence in student competencies can prevent dropout, while contrary practices to these values can lead to student disaffection. So, students differ when it comes to identifying the main causes of early dropout. Some focus are more on external causes like pedagogical practice, school policies, and other on internal causes. Other studies distinguish between different dimensions: microsocial dimension, that is about individual characteristic, mesosocial dimension, that is about attitudes and bad educational practices, and macrosocial aspects, that is the educational, training and labor system and social cultural values. What we can say is that all over the world, we define early school leavers in relation of these four aspects: aspect personal, aspect of family, socioeconomic aspect, and educative and scholar aspect. As you can see from this data from 2024 of Eurostat, about Spain, the early dropout rate stands in 13.6%, that represent a significant reduce in relation to the last 10 years, but it's an important rate. The Italian reality is similar to Spain. In fact, Italy ranks the 5th as the European country with the most dropout, and is preceded by Romania, Spain, Germany, and Hungary. In the last decade, there has been a reduction in the percentage of early school leavers. So in Italy now we have 10.5%, but we are still Spain and Italy far from the European average, which is now 9.5%.
In this slide, we can see the situation in Italy and in Veneto region. In Italy, territorial gaps remain wide. In fact, in 2022, for example, the south of Italy has the 15.1% of the school leavers. In the north, there was the 9.9%, and in the south, the 8.2%. As you can see, from the last 10 years, we have a good improvement of situation against early school leavers, and so the rate is less important, but it remains important in all Italy and also in Veneto region. Como respuesta a esta situación de emergencia, vemos como ha habido una serie de indicaciones políticas internacionales, ¿no? Desde la estrategia de Lisboa, pasando por la estrategia europea de 2020 hasta los objetivos que hemos establecido y que hemos definido para el 2030, vemos que la necesidad, ¿no?, de establecer una serie de mecanismos y estrategias tanto de prevención como de propio retorno al sistema educativo formativo para poder luchar, ¿no?, y poder reducir estos índices de abandono temprano. Para ello es principal, ya que estamos haciendo una comparativa de dos sistemas diferentes en dos países y comunidades diferentes, es interesante poder distinguir estos mecanismos en función de su finalidad o objetivo. En este caso los vamos a diferenciar entre los mecanismos de prevención, ¿no?, que van destinados a la población que todavía está dentro del sistema y por lo tanto menor de 16 años, con la intención de prevenir su posible abandono futuro. Y luego, por el otro lado, los mecanismos de retorno o reincorporación, que en este caso van destinados a los alumnados que ya han abandonado el sistema y con la intención de volver a reincorporarlo al propio sistema. Vamos a centrarnos ahora en la primera parte de los mecanismos, que son aquellos de prevención, que como hemos dicho van destinados a la población menor de 16 años que está dentro del sistema. Y en este caso vamos a definir un poco en Baleares y en España cómo se ha establecido en la actualidad y qué mecanismos existen. Vamos a hacer referencia en este caso a la legislación y a la normativa establecida en educación que establece las bases para poder desarrollar estos mecanismos. Estamos hablando por un lado de la LOE, que estableció las primeras bases en el 2006, luego la LOMLOE del 2020, ambas leyes educativas estatales, y luego finalmente la ley de FP más reciente del 2022. Y luego a nivel autonómico tenemos la ley, que es la Ley de Educación de las Islas Baleares, también muy reciente del 2022. Entre toda esta legislación pues establecen las bases como, entre ellos, uno de los mecanismos de prevención, que son los programas de diversificación curricular. Estos programas permiten modificar el currículum a partir del tercero de ESO para promocionar al alumnado que se encuentra con dificultades y que pueda obtener la titulación correspondiente. Otra opción es la formación profesional básica, que en este nivel la ley permite que la superación de este nivel permita la obtención de la titulación del GESO. Además, la nueva normativa establece también que se pueda entrar de forma extraordinaria a partir de alumnos de 15 años. Todos estos mecanismos permiten prevenir que haya un abandono, ya que luego con la nueva titulación pueden continuar los estudios dentro del sistema. Otra opción sería la acreditación de competencias basada en el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, a partir del cual se pueden cualificar las competencias que han adquirido el alumnado que no ha conseguido obtener la titulación de educación secundaria superior y poder obtener así una acreditación que después, a partir de un sistema compartido con el sistema de educación formativo o para el empleo, se puede acreditar a través de una acreditación profesional. Y eso permite, por un lado, la inserción en el mundo laboral si fuera necesario, o también como un mecanismo de prevención, como decimos, para poder reincorporar luego al sistema formativo. Y luego encontramos programas más específicos, sobre todo para atender a población y centros que se encuentran en situación más de vulnerabilidad o de posible riesgo, como son los PROA, Programas de Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo, y los programas de cooperación territorial que permiten la creación de unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar. In Italy, about prevention, we have the first common aspect, like in Spain, so the programs about different curricula,
the formation and the professional qualification, and also the programs of orientation. But in line with the target of 9% set for 2030, the latest Italian investment of the National Recovery and Resilience Plan to manage next generation Europe is important because in a specific mission in Italy we have this mission that speak about extraordinary intervention aiming at reducing territorial gaps in the first and the second cycle of secondary schooling and combating school dropout. And this investment is very important because give fund to all type of school to prevent the dropout. Vamos a ver ahora el segundo tipo de mecanismos, que son los de retorno al sistema educativo, que recordemos que van destinados a la población que ya ha abandonado. Y en este caso, en las Islas Baleares, en España, destacamos una serie de mecanismos. Por un lado, la certificación oficial, que como ya hemos dicho, es un tipo de certificación oficial acreditada que permite de nuevo la incorporación del alumnado al sistema formativo, y además también incorpora la orientación individualizada, de forma que pueda haber una atención más personalizada del alumnado y pudiendo de este modo retornar y haber un retorno al sistema formativo. Lo otro son los certificados de profesionalidad, también asociados, como hemos dicho, al mundo de formación para el empleo, que a través de esta certificación permite que el alumnado vuelva a incorporarse al sistema formativo a través de microformaciones, que son unidades de formaciones independientes, pero que son acumulables y que permiten la acreditación hasta la obtención de una titulación. Y finalmente encontramos los centros de educación de personas adultas, donde también se desarrollan toda una serie de formaciones y que permiten también acceder con la nueva ley a alumnado menor de 18 años, porque no solo destinado para adultos en este caso, sino también hasta alumnado de 15 años en casos excepcionales, pudiendo ser una posible opción también de retorno o de reincorporación al sistema educativo y formativo. About the aspect of return in school, or we can say about the action against early school leavers, we have the certification of professionality. We have in Italy we say CPA, that is Center for the Adult Education, but today I want to present you the second opportunity school that is, in my opinion, and in the opinion of the University of Padua in Veneto, a really interesting aspect and project against early school leavers. Second Opportunity School was first presented in the European Union with the white paper Teaching and Learning Towards the Learning Society in 1995, and the definition of this dispositive is the environments in which young people from disadvantaged background have the opportunity to develop basic but also relation and social competencies. So the Second Opportunity School have the general objective of promotion of school education and personal success of the young people, but have also the specific aspect of the completion of compulsory schooling and the re-entry into a different type of secondary school or in the training vocational schools. In Italy, we have a different project that is about second opportunity school, and the most important is Scuola Sicomoro I Care in Milan, Scuola Provaci Ancora Sam that is in Turin, and Non Uno di Meno in Saronno, and Ricomincio da Tre in Padova that from 10 years is studied by University of Padova. Y bueno, a partir de todos estos datos y esta información presentada,
y teniendo en mente los objetivos planteados en cuanto a la reducción de conseguir de abandono temprano y conseguir los objetivos previstos para 2030, debemos tener en cuenta una serie de conclusiones, ¿no?, a modo de resumen, para poder reducir el abandono temprano. En primer lugar, tener en cuenta que se trata de un fenómeno multidimensional y debe tener en cuenta que las intervenciones para combinar este fenómeno deben ser múltiples y diversificadas y deben entender también desde una visión multidimensional, es decir, desde una visión más general, otra más específica y finalmente también una más especializada. Además, debemos tener en cuenta siempre un objetivo a largo plazo, sin olvidar obviamente los objetivos a corto y medio plazo, y tener en cuenta que debemos tener en el centro del objetivo a la comunidad educativa en el centro de la intervención, en el sentido de que la prevención necesita de la incorporación de estrategias globales con la aplicación tanto del aula como del individuo como del propio sistema educativo y formativo. Además, también debemos tener en cuenta que estas estrategias presentadas tienen una serie de multiplicidad de visiones de la escuela, pero todos comparten una visión común, que es la visión de la escuela como comunidad y como un contexto humanizador, y entender al alumno como un portador de recursos posibles a potenciar. Además, para acabar, entender que debemos ver esto desde un enfoque multidisciplinar e interdisciplinar, donde se pone en interacción la multiplicidad de recursos, tanto a nivel metodológico, didáctico, educativo, como también del propio sistema y legislativo. Finalmente, podemos decir que se desprende, ¿no?, la importancia de poder implementar herramientas de lucha contra el abandono temprano de la educación y la formación, combinando intervenciones tanto globales, multidisciplinares, diversas y con un enfoque global y específico a la vez. Bueno, hasta aquí en esta presentación. Os damos muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado.